llegar a la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. En el organismo judicial se requiere de gente proba, de gente capaz y sobre todo que logre dar esa sensación de una justicia pronta y cumplida para el ciudadano, cualquiera que sea, el ciudadano de a pie, como usted y como nosotros. Así es, y es que estamos a pocos meses. En octubre tendrá que renovarse y tomar posesión la nueva Corte Suprema de Justicia. Hablamos de esas 13 magistraturas para un nuevo periodo. Ya ha empezado este proceso. En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala empiezan las planillas a participar con miras de integrar precisamente la comisión de postulación que tendrá a su cargo elegir la nómina de candidatos. Para eso nos acompaña acá el representante de la planilla 4 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Carlos Fuentes Peruchini. Muy buen día, señor Fuentes Peruchini. Cuéntenos cómo va el proceso dentro del Colegio de Abogados. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y tener la oportunidad aquí de saludarlos y de tener este contacto con los televidentes, ¿verdad? Y que puedan estar también ellos informados de un poco cómo se están desenvolviendo estos procesos. Pues miren, fue convocada a la elección que va a tener lugar el día de mañana, ¿verdad? Miércoles 28 en todas el país, ¿verdad? En general en todo el Colegio de Abogados. Están participando 4 planillas, ¿verdad? Cada una está integrada por 11 miembros y pues ha venido un proceso en el cual todos estamos tratando de acercarnos un poquito a los electores, ¿verdad? A todos nuestros agremiados para tratar de convencerles de que la necesidad primero de que participen. Muchos somos un poco apáticos, incluso dentro del mismo gremio, que decimos, miren, aquí ya es muy difícil cambiar las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Y pues el proceso está en movimiento. Y cuando se van integrando esas planillas, ¿qué características hacen que unos, por ejemplo, integren esos 11 miembros de un equipo? ¿Cuál es, digamos, la visión en la que siguen? ¿Se habla de ideologías políticas? ¿Se habla de sectores sociales? ¿A qué se debe que se formen esas 4 planillas, por ejemplo? Y háblenos un poco de la planilla 4 a la que usted representa. Pues fíjese que es bien interesante porque yo pienso que acá en el caso nuestro, en Alternativa Independiente, nosotros somos un grupo que hemos venido conformándonos más o menos desde el año 2001, participando en eventos gremiales, pero fundamentalmente con la idea de cambiar un poco las cosas. Nosotros, yo creo que la mejor definición que podemos tener es en el nombre Alternativa Independiente, porque realmente nuestro compromiso viene con nuestra propia conciencia y con nuestros ideales y valores. Y de ahí es donde viene la escogencia de esos 11 candidatos. Esos 11 candidatos que se eligen dentro, digamos, y ni siquiera le puedo hablar del seno de Alternativa Independiente, porque no somos un grupo permanente, ¿verdad? Como sí hay otros grupos en el Colegio de Abogados que mantienen estructuras permanentes, yo diría que casi cuerpos electorales, ¿verdad? Nosotros somos un grupo de abogados entusiastas que todavía creemos que las cosas pueden cambiar. Y entonces así es que en este entusiasmo, en este deseo que las cosas cambien, pues en función de alguna manera la trayectoria que tenemos algunos de los integrantes de las planillas, es que nuestros propios compañeros nos han propuesto que vayamos a conformar estas planillas y así hemos resultado postulados y vamos en la candidatura, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo cortar esa tesis en cuanto a que se dice en el país que estas comisiones de postulación realmente se busca, vamos a llamarle un escaño, un lugar en estas comisiones de postulación, y siempre se llega tal vez representando cierto sector que trata de incidir en la elección? Hablamos del reciente proceso concluido para elegir nómina a ocupar el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Hubo muchas críticas, se le criticó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se pidió incluso que el propio presidente del Tribunal de Honor del CANG no se metiera en el proceso. ¿Cómo garantizar una independencia en todo esto?
Miren, yo creo que de por sí en nuestro país hay mucha desconfianza a todos los procesos que tienen que tener incidencia en todas las manifestaciones del poder, ¿verdad? Del poder público, en este caso el sistema de administración de justicia. Yo veo que la Constitución, cuando diseña este sistema de comisiones de postulación, lo que pretende es de alguna manera desvincular el proceso de selección de los administradores de justicia del proceso político puramente, ¿verdad? Y puesto que, si ustedes se recuerdan, antes correspondía exclusivamente al Congreso de la República elegir a los magistrados. Entonces se dice, bueno, integremos estas comisiones con representantes de diferentes sectores que se alejen un poco del tema político y entre más al tema técnico. Entonces tenemos que integran los decanos de las facultades de Derecho, tenemos que integran magistrados, o sea, del sector del organismo judicial, y finalmente tenemos gente del Colegio de Abogados. De alguna manera los usuarios y los administradores del sistema, que entre ellos elijan, hagan las propuestas y finalmente sea el Congreso el que decida. El problema es que se vuelve un sistema un poco corporativo, ¿verdad? En el que es un reducido número el que al final va a hacer esas designaciones. Y obviamente interesado. Pues, puesto que de alguna manera unos son administradores y los otros son usuarios. Entonces eso genera a la vez cierta desconfianza y en función de los procesos que se han venido dando, como que se ha venido haciendo el cuestionamiento. Sin embargo, ese es el sistema que tenemos. Eso es lo primero con lo que tenemos que partir. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se puede manejar esta situación? Pues yo creo que el punto fundamental está en la diversidad y en la publicidad. En función de que entre el mayor número de personas que integren este esquema con los diferentes intereses, ¿verdad? Ojalá la mayoría o todos fueran legítimos. Probablemente algunos van a manejar ciertos intereses, pero ¿cuál va a ser el tema fundamental? Que esto se racionalice en función del número de participantes. Muchos participantes racionalizan y lo otro es la publicidad. Yo creo que ese es uno de los grandes privilegios de la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Que exigió el tema de la publicidad. Claro, que es lo que al final de cuentas se necesita para que haya un conocimiento generalizado. Ahora, ¿cómo podría ser entonces la planilla 4 a la que usted integra para ejemplificar la forma en la que el guatemalteco podría confiar en ustedes? Porque seguramente llegará gente a su puerta para tocar y tratar de tener incidencia, ese poder oculto que estaría detrás de ustedes o de cualquier planilla, intentando finalmente tener una cuota de poder a la vez en la comisión de postulación, luego en los magistrados electos y eventualmente tener pues esos beneficios que son los que quieren tratar de alcanzar. Hablemos de cómo ustedes están tratando de blindar, hablemos de quiénes están tocando a la puerta y hablemos también de quiénes ustedes saben que tal vez no es su puerta, pero están tocando a la puerta de las otras planillas. Sí, miren, yo creo que, como dicen, es nuestra gran debilidad, pero probablemente también es nuestra gran fortaleza. Nosotros no tenemos ese... el otro día asistía a un foro, ¿verdad? Y entonces una de las planillas se presentaba y decía, pues nosotros somos apoyados por la asociación de abogados de tal parte, por la asociación de abogados de tal otro, por la asociación de tal... Pucha, total era una cantidad impresionante de gente que los apoyaba, ¿verdad? El respaldo ya, digamos, designado. El problema es que cuando uno está manteniendo una estructura permanente, tiene también el riesgo de que tenga que tener compromisos, puesto que toda esa estructura se mantiene. Y entonces esa estructura tiene alguna expectativa, ¿verdad? Seguramente en permanecer dentro de ese cuerpo para eventualmente aspirar a algunas situaciones que pudieran ser también legítimas, ¿verdad? Pero ya se adquieren ciertos compromisos también. Nosotros por nuestro lado tenemos probablemente la ventaja que no tenemos esa masa, quizá incluso por eso tampoco no iremos a gozar de un gran respaldo electoral, o quién sabe, ¿verdad? Hay mucho abogado independiente que yo creo que es el que nosotros llamamos al abogado al que no le estamos diciendo que permanezcamos en una estructura que siempre está integrada, ¿verdad? Sino lo que le decimos es, mire, nosotros no tenemos ningún compromiso con usted, pero usted tampoco no tiene ningún compromiso con nosotros. Y entonces todos tienen cabida en realidad a presentar sus expedientes y que nosotros en realidad podamos calificarlos y poder eventualmente que ellos integren esos cuerpos, ¿verdad? ¿Qué opina la planilla 4 de todo este tema que se ha generado en los últimos días de la tabla de gradación? La Corte de Constitucionalidad la ha separado de los procesos
sectores como el Movimiento Pro Justicia adversan esto, considera que con ello este Tribunal Constitucional ha permitido que estos procesos ahora sean a dedo y no haya realmente un esquema, un proceso para poder calificar punto por punto a los posibles candidatos. ¿Qué opina la planilla 4? Pues fíjese que es bien interesante el tema, ¿verdad? Viene la Corte de Constitucionalidad y suspende, en realidad la tabla de gradación no fue suspendida, ¿verdad? Sino lo que suspendió fue la puntuación de la tabla de gradación, ¿verdad? Entonces es interesante, puesto que esta tabla se ha venido utilizando desde antes de la vigencia de la ley y durante la ley. Servía como un sistema de ponderación para de alguna manera tener una referencia, ¿verdad? Pero efectivamente ha sido muy cuestionada de que si en realidad responde o no a verdaderamente calificar las cualidades de un probable funcionario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El tema cuestionado es decir, bueno, este señor tiene 3 maestrías, 4 maestrías, este señor solo tiene 2. Este otro señor ha desempeñado 5 años el ejercicio de una judicatura, pero este señor tiene 15 años de ejercicio profesional como colegiado activo, ¿verdad? ¿Podrá ser esto una diferencia que lo califica mejor o peor a alguno u otro? Es complicado, ¿verdad? Realmente. Yo pienso que la Constitución, cuando diseña el sistema también de las comisiones de postulación, lo que se pretende es que esta gente haga un proceso como cuando se hace un proceso de selección de personal en general, ¿verdad? Un proceso de selección de personal, se califican una serie de acreditaciones académicas, profesionales, etcétera, pero también hay una serie de elementos personales, de caracteres, de dinamismo, de trayectoria, que no necesariamente pueden representarse en una tabla de gradación y que de repente son los que realmente van a hacer la diferencia a la hora de un verdadero buen administrador de justicia. Ahora, ese es un proceso intelectual, es un proceso de razonamiento. Claro, como decíamos, en Guatemala se han generado muchas desconfianzas, puesto que hay muchos que llegan con la lista y dicen, este es el fulanito que a mí me interesa apoyar, ¿verdad? O mi apadrinado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo sigo sosteniendo que creo que lo interesante va a ser el número de miembros, la variedad de grupos que lo representen, ¿verdad? Eso fue una de las ventajas, por ejemplo, creo, de la ley de comisiones de postulación, el permitir la representación de minorías dentro de los cuerpos que integraban, por ejemplo, en el caso de las planillas del Colegio de Abogados. Y por otro lado, el público, el constante escrutinio público. Y es que eso al final de cuentas es lo que nos va a tocar. 2 preguntas muy puntuales que ya estamos por despedirnos. La primera, que debe ser muy breve también, es ¿qué opina entonces si se hace un proceso de selección de personal en el que hay personas que llegan a tener una puntuación en la que, digamos, ganan la media, que sería 61 puntos en adelante, y que pareciera ser un candidato o candidata perfecta, pero a la hora de la hora se elige a una persona que pudo haber llegado apenas a los 10 puntos, y lo cito, nada tiene que ver con que estemos a favor o en contra, el caso de Claudia Paz y Paz en el anterior proceso de selección. ¿Cómo se puede calificar eso? ¿Qué pensó, por ejemplo, la comisión de postulación en ese momento para tomar una decisión que tuvo que ser tan criticada? Alguien tan bien calificada, que era a opinión pública criticada. ¿Qué cosas no está tomando esa tabla de gradación que debería ser tomada en cuenta, que a ellos les valió como para elegir, en este caso, a Telma Aldana, que no es que sea mala, sino es digamos, ¿cuál fue entonces el parámetro de medición para que decidieran eso? ¿O fue a dedo al final de cuentas, después de todo el proceso de selección, pues decir, pero de todas maneras creemos que ella sería mejor? Es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es un proceso en el que no se puede definir por una puntuación en particular, ¿verdad? Porque si fuera solo simplemente una puntuación, creo que a todos los someteríamos a un examen como el famoso examen del SAT que tienen los estadounidenses para aspirar a sus universidades, ¿verdad? Entonces, solo se saca la puntuación, la define una computadora y vamos en orden de las puntuaciones que sacaron, ¿verdad? Yo creo que la intención de la Constitución en realidad es que recuérdense que la Constitución dice que para aplicar a ser funcionario público se necesitan 3 características, ¿verdad? Que es capacidad, idoneidad y honorabilidad. Entonces, si usted se da cuenta, esos elementos, ponderarlos específicamente en un punteo es muy difícil. Yo sí creo que tiene que haber un proceso intelectivo, que no necesariamente una puntuación sea la que defina una candidatura, ¿verdad? Debe quedar todo totalmente claro. Y la última pregunta, ¿pagaría más impuestos para seguridad?
Pues yo creo que lo que pasa es que debieran utilizarlos más eficientemente los que tenemos, ¿verdad? Comenzar eso por sí ahí. o no? Sí, yo creo que es un no. Es un no. A ver, es que tenemos que hacer la encuesta de todas maneras. Claro, Sí, sí. claro. Bueno, un tema por demás importante, este proceso de la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mucho ojo porque hay temas que todavía están pendientes en la justicia guatemalteca. Hablamos del caso Ríos Montt, hablamos muchos casos que va a pasar con Alfonso Portillo. Cuando regrese acá a Guatemala se habla del tema de extinción de dominio. ¿Qué va a suceder? Yo creo, Elsa, que tenemos que estar muy pendientes, muy al ojo, porque quiera que no, a veces trata a alguien de meter su mano negra por ahí e incidir en que alguien llegue a esas magistraturas para que defienda sus intereses. Por supuesto, y acá lo estamos viendo, es un nuevo proceso de selección de los que estarán integrando la comisión de postulación y finalmente pues estarán haciendo la propuesta de quienes sean esos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los tantos procesos, porque también la sala de apelaciones, bueno, también es una selección bastante prolongada y otros procesos más, pero en la medida que conozcamos un poco más acerca del ambiente que se está viviendo y de cuáles son los parámetros que se toman en cuenta, pues entenderemos un poco más y seremos hasta más exigentes de ser